Las autoridades del gobierno de Haití, particularmente la Fiscalía de Puerto Príncipe, ha sido la responsable de la investigación del uso de los fondos de Petrocaribe en esa nación. Y ayer se divulgó por parte de la agencia EFE una versión de un documento de 2 páginas en el que se incluye la decisión de las autoridades de Haití de pedir la incautación o la retención de las cuentas bancarias en esa nación de 36 compañías supuestamente investigadas por haber recibido fondos de Petrocaribe. Entre esas empresas hay varias compañías dominicanas, compañías propiedad de políticos, empresarios dominicanos, algunas de las cuales dicen no tener ningún tipo de contrato o ningún tipo de obras para realizarla o por haberlas realizado con fondos de Petrocaribe. Pero están ahí incluidas y hasta este momento, aunque se han producido declaraciones aclaratorias de parte de Manuel Estrella, de Félix Bautista y de Mícalo Bermúdez, hasta este momento las autoridades de Haití no han hecho ninguna aclaración con respecto al tema de la autenticidad del documento. Parece ser que es auténtico el documento, aunque no tiene el número que corresponde y aunque la fecha sí se corresponde con, y el membrete también con el documento oficial de la Fiscalía de Haití. Bueno, todo documento legal y público de Estado, primero es un borrador. Y muchas veces tú obtienes la información del borrador, lo que no le quita mérito a la información. Yo creo que es un argumento un poco flojo, que se diga, bueno, que eso no tiene tal cosa. Bueno, todas las leyes incluso. Que son solo 2 páginas y faltaría una página adicional o 2, no sé. Por ejemplo. En donde, porque termina en la empresa número 36 el documento. Bueno, porque la agencia consiguió esas 2 páginas. Y entonces no hay una firma responsable del documento, sino solo el membrete de la Fiscalía. ¿Cuántas veces una fuente no le da una información a uno y dice, mira, tápamele esta cosa para que no se sepa que fui yo que te la di? Pero eso no le quita autenticidad a la noticia. Cuando un presidente, por ejemplo, dicta un decreto, le dice fulano y viene y hay un secretario que anota, eso es información. Aún antes de que el gobierno no haga público ese decreto. Yo creo que hoy mismo si hay un medio que lo tiene, da un palo. En ese caso, la agencia F dio un palo noticioso y lo divulgó. Entonces, yo creo, mira, para que tú veas, y me tengo que revisar, pues yo coincido, digo, no que coincido, sino creo que la respuesta más inteligente la dio Félix Bautista, sus empresas, que dijeron, no, los autoridades tienen derecho a investigar, y eso es así. No, Félix Bautista dijo que a él le deben 52 millones de dólares. No, pero además que tienen derecho a investigar en ese aspecto. Yo creo que todas las empresas deben decir lo mismo. Bueno, cualquier autoridad de un país tiene derecho a investigar. No quiere decir que quien investiguen ya es culpable de nada. Pero resulta que Félix Bautista es el que tiene más empresas en Haití que hicieron trabajos con los fondos de Petrocaribe. Y probablemente sea el que esté más en el foco de esas investigaciones. Pero me parece inteligente la respuesta de no pueda ponerse a pelear con los haitianos y decir no, que investiguen. Bueno, es que Félix Bautista, y lo recordamos, fue el único dominicano llamado por el Senado haitiano para responder preguntas que ellos querían hacerle sobre las obras que se les encargaron o que él habría ganado cuando el primer ministro es Jean-Max Bellerif, que era la persona que había recibido la mayor cantidad de obras. Y que dijo aquí en República Dominicana que si le daban a Haití entero para reconstruirlo, él lo tomaba. Así que él estaba trabajando con los fondos de Petrocaribe. Ahora, él dice que él tiene deudas con él, que no le han completado, que hay obras que él no la ha terminado por diferencias con las autoridades haitianas. Esa es la respuesta que ofreció ayer Félix Bautista en un documento que envió a los medios de comunicación. Igual Mícalo Bermúdez, su empresa MAR, y la de Ingeniería Estrella, MAR, de Manuel Estrella, también dicen que no tienen, que a los bancos, a ellos no le han notificado, en el caso de Ingeniería Estrella, ningún tipo de solicitud de las autoridades haitianas y que ellos continúan normal y haciendo trabajo. Sí, Ingeniería Estrella dice que no ha sido notificada en primer lugar, que las instituciones financieras con las cuales tiene actividades
no han sido tampoco notificadas, por tanto duda de la autenticidad de la información. Y además dice que tiene trabajos de compromisos, contratos contraídos con el Banco Interamericano de Desarrollo en Haití, por lo cual está haciendo diferentes obras, que tiene contratos con la Unión Europea, que lo está haciendo, que cada uno de esos contratos están normal en este momento en su desarrollo, que está generando miles de empleos en Haití y que además hay satisfacción de las autoridades haitianas con las obras que han sido ya auditadas, entregadas por él y que no hay ninguna diferencia. Que por cierto, hay que recordar o informar a quien no lo sepa que no solo son estas empresas de construcción y de otros géneros las que tienen presencia o han sido contratadas en Haití. Hay muchas empresas dominicanas, medianas y grandes, que hacen labores en Haití. Cuando hubo el fatal terremoto 2010, varios dominicanos, algunos reconocidos, murieron precisamente cuando estaban trabajando allá en Haití, porque se derrumbaron algunas edificaciones. Mira, la aclaración que publicamos hace un momento de Constructora Mar de Miquelo Bermúdez dice que nunca ejecutó proyectos con fondos de Petrocaribe, que tampoco no tiene ninguna obra pendiente ni nada porque no ha ejecutado ninguna obra en Haití. Es más, dice, nosotros no trabajamos en Haití. ¿Y por qué lo habrán incluido ahí? Por eso, entonces, por eso el tema de, bueno, este documento, a ver si hoy... ¿O hay otra empresa que tiene, o hay otra empresa que tiene el mismo nombre? No creo que haya otra empresa que tenga el mismo nombre, pero son varias empresas de dominicanos. Está IBT de José Ramón Brea, que ha sido incluida también entre esas empresas. Al final, como la página termina con la número 36 a 0 estrella, tú tienes que sospechar que tal vez hay alguna otra empresa más que no la hemos conocido. Si es así, bueno, pues serán las autoridades haitianas las que deberán aclarar. Yo creo que tal vez en el día de hoy la Fiscalía de Haití podría hacer una aclaración. Como ya incluso desde aquí ha habido repercusión e información sobre este tema, lo correcto sería que las autoridades haitianas dieran a conocer la lista completa de empresas, si es verdad que existe, si hay una retención de las cuentas o embargo de las cuentas o investigación sobre esas cuentas. O la solicitud que puede ser, como dice la empresa Ingeniera Estrella, que los bancos no hayan notificado nada o no hayan recibido todavía. Porque una cosa es que un fiscal diga, yo voy a solicitar, por ejemplo, orden de prisión. Yeah. No quiere decir que esa persona ya esté presa. No. Bueno, el problema es, Gustavo, que como ha dicho Ingeniería Estrella, que tiene contratos con Unión Europea, que está desarrollando, contratos con el BID, normalmente este tipo de información genera inquietud en aquellos que tienen contratos que son lícitos, que los están ejecutando. Obviamente. Hay gente que está trabajando, es decir, eso genera mucha inquietud. Y además el sistema financiero también se activa. Si es cierto que hay algún tipo de medidas... No hay cosa más miedosa que un banco. Entonces, desde que hay un rumor, cuidado. Inmediatamente. Entonces, obviamente, aquí hay... tienen que preocuparse los que han sido señalados. En el caso de Félix Bautista es diferente, porque Félix Bautista está señalado como parte de las personas identificadas con la ley Magnitsky, que es una ley que impide en Estados Unidos a cualquier institución bancaria o persona norteamericana hacer negocios, pero él está en esta, si está siendo señalado y es una persona que ya está fichada por la Comunidad Financiera Internacional, con Félix Bautista no se puede hacer negocio. Esto a él no le es problema, porque ya él está fichado. Por lo menos en el ámbito que tenga que ver con Estados Unidos o transacciones internacionales, porque él sigue haciendo negocio aquí. Bueno, aquí tiene. Y muy propio, ¿verdad? Claro, tiene ahí, negocio por cierto, tiene una demanda de una familia española también por un asunto de un terreno también. Ya. Pero más de aquí, yo creo que aquí no puede hacer negocio fuera, sin ser perseguido por las autoridades norteamericanas. Tendría que hacerlo con mucho cuidado. Y un testaferrato bien establecido, pero bueno, esas son... Hacemos una pausa. Socios.
Bueno, el Partido Revolucionario Moderno ayer hizo dos cosas que me parecen relevantes, noticiosamente hablando. Una de ellas es que hay una comisión, en esa comisión está Orlando Jorge Mera, están los abogados que representan a Jesús Vázquez Achú, y están en Washington. Ellos se van a poner en contacto, ya están en contacto con la OEA en asuntos de derechos humanos y justicia, de igual manera con American Watch y otros organismos que trabajan temas de derechos humanos, porque entiende que en el caso del señor Jesús Vázquez Achú hay una clara interferencia política con la justicia en el encartamiento que él tiene con el caso Odebrecht. Jesús Vázquez, que decir, ha recibido apoyo de mucha gente que incluso no tienen que ver con el PRM. Los dirigentes del Partido Comunista del Trabajo, por ejemplo, y personas independientes que han dicho esto es un abuso, lo que han hecho con este señor, de la forma en que se ha llevado el caso. Lo incluyen formalmente en un expediente y no se le notifica para preparar su defensa como ordena la ley, entre otras cosas. El otro tema también que abordó el PRM ayer a través de su secretaria general Carolina Mejía fue relativo al incidente que hubo en la frontera con un grupo de dominicanos, entre los cuales estaba un médico muy importante, el doctor Ureña. Y el PRM lo que dice es que el gobierno lo que tiene que hacer es hacer cumplir la ley de migración. Que si se cumpliera cabalmente con esa ley, este tipo de incidentes no ocurrieran porque ciudadanos haitianos, por ejemplo, no pasaran a la libre a la zona dominicana a cada momento y se evitaran este tipo de encontronazos. Mira, Gustavo, el caso de Chu Vázquez ha sido objeto de mucho debate y discusión y es lo que mantiene paralizado el tribunal que preside el magistrado Francisco Ortega Polanco para seguir conociendo ese proceso. Son varias las impugnaciones que se han hecho del magistrado Francisco Ortega Polanco y siempre la Suprema Corte de Justicia, supuestamente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, hay que decirlo porque parece que alguien hace la sentencia y las manda ya a firmar y se firma, ya han aparecido incluso votos disidentes que señala muy claramente que hay un interés de que Francisco Ortega Polanco siga siendo el juez. Ya hay 2 procesos más que lo interpusieron otros imputados, Andrés Bautista García y el abogado Conrado Pitaluga acaban de interponer recursos para impedir que el magistrado Francisco Ortega Polanco sea el que continúe conociendo ese juicio. Esto genera mucha suspicacia y hay un éxito, digamos, del gobierno en el sentido de que el juicio ha ido poco a poco desapareciendo de la atención pública, se ha ido como durmiendo. El caso de Brecht, está prácticamente olvidado aquí. Ahora resurge un dato interesante y es que el principal testigo en el caso de Colombia aparece muerto por envenenamiento con cianuro, pero además con la coincidencia de que un hijo suyo, que también estaba sospechando, va al escritorio de donde muere su padre, toma una especie de refresco de Coca-Cola, algo así, lo toma y cae muerto en el lugar. Entonces mueren 2 personas. Qué coincidencia. Que son los principales testigos contra uno, el actual ministro de Justicia de Colombia, que está señalado como una persona directamente vinculada con los servicios a Odebrecht y con los sobornos. Esto en el caso de Colombia, que si recordemos, Colombia no es un país en donde se haya producido sobornos por 92 millones de dólares, como ocurrió en República Dominicana. Mucho menos. Creo que fueron 29 millones de dólares. Y ha habido ya casos, bueno, hay una situación verdaderamente confusa y alarmante en Colombia. Pero en el caso dominicano esto no ha prosperado, esto no ha progresado. La justicia no ha hecho investigaciones, no hay una auditoría de las obras, no se sabe las sobrevaluaciones, cuál es la dimensión que tiene. El caso de Punta Catalina no fue incluido. El Ministerio Público
no incluyó en el expediente acusatorio a personas que estuvieron involucradas directamente en la promoción y aprobación de los préstamos, en la negociación de los contratos. Sobre todo porque entonces, incluyeron a personas que apenas vieron algún tema en el Congreso relacionado con Odebrecht o con un tipo de licitación. Entonces, a los que apenas vieron, que pasó por su mano brevemente o vieron algo de eso, los incluyen. Y a otros que tuvieron un largo ejercicio en el Congreso, aprobando muchísimos de estos contratos, no los incluyeron. Entonces no tiene ningún sentido. Andrés Bautista y Chu Vázquez votaron en contra de esos proyectos. No, claro, y que en el caso de Andrés Bautista fue un proyecto de factibilidad, de si cumplía con unos requerimientos, o sea que ni siquiera fue un asunto de préstamo. Bueno, entonces, y lo otro es que, perdón Fausto, que los abogados de Corra Pitaluga y de Andrés Bautista atacan que por qué al grueso de los que están encartados lo tienen que someter en la instancia de la Suprema cuando ellos ni son funcionarios, ni son legisladores, y que por solo uno, que es el senador Tommy Galán, tienen que sujetar a todos los demás a estar en la Suprema. No tiene, ellos dicen, eso hay que, en el caso de separar los expedientes, que dejen a Tommy en la Suprema y el resto en otras instancias. Bueno, este es un tema que abarca muchas instancias del Estado y también del sector privado, Gustavo. Aquí hay muchos elementos en juego y también el gobierno del presidente Danilo Medina tiene sus manos puestas muy profundamente en ese caso. No, porque eso fue una decisión. Este tipo de casos, en el mejor sentido de la palabra, es una decisión política. Yeah. Usted emprender una investigación, ordenar al Ministerio Público que encarte personas que acuse o no acuse, es una decisión política, independientemente de los méritos que pueda tener la acusación o no. Ya, entonces la fragilidad del sistema de justicia se acaba de demostrar ahora con un estudio de opinión que coloca a la justicia como una de las instancias estatales que tiene menor credibilidad. La justicia está muy desprestigiada y este es un caso en el que obviamente hay muchas más dudas, más interrogantes sobre la idoneidad de lo que está ocurriendo en ese proceso. No porque el magistrado Francisco Ortega Polanco sea el que esté al frente, sino por la insistencia en mantenerse él directamente y de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, haya sido el protagonista para mantener por encima de cualquier otra decisión a Francisco Ortega ahí. A Francisco Ortega, yo lo digo, le han echado una canana con eso. Yo estoy seguro que en su fuero interno, Francisco Ortega Polanco está loco por salir de eso, porque o sea, como que se resuelve eso y nada. Y él muchas decisiones le ha dejado a la Suprema, insisten en que se mantenga ahí. Ya. Bueno, Gustavo. Es el pararrayo de todo eso. Era también una oportunidad. Yo creo que hubo gente cercana a él que vieron que eso era una oportunidad para que él se convirtiera en una especie de Sergio Moro dominicano, un juez popular, un juez admirado, porque... Sergio Moro ahora está con muchas interrogantes con eso que ocurrió en Brasil. Pero son situaciones, obviamente, que mantienen ese proceso en franca caída de credibilidad. La labor del Ministerio Público... es una cosa que... No, y políticamente el gobierno está contento porque eso ha pasado a un plano ya que ya no se menciona tanto, no es un poco marginal y ya tú sabes, bueno, el gobierno inclusive adelantó el pago de las regalías para el día 5, para que la gente se olvide rápido de muchas cosas. Beba romo. Bueno, hacemos una pausa. Bueno, la canción latinoamericana, la canción de la hispanidad, yo diría, está de luto, porque ha fallecido un gran emblema, un símbolo, Lucho Gatica, a los 90 años, un chileno que se hizo universal. Lucho Gatica tenía 90 años y estuvo cantando, el último disco lo grabó a los 85, se mantuvo activo. Lo que hacen las figuras ya de tantos años, que luego muchos jóvenes quieren tener ese honor de grabar con ellos, y él grabó con otros más jóvenes, tiene hijos que cantan. Él llegó a cantar con nada más y nada menos que con Nat King Cole, con Frank Sinatra también.
y llevó el bolero a una nueva dimensión en aquellos años, los años 50. Lucho era muy querido aquí en República Dominicana y en todo el continente americano. ¿Quién nos recuerda que escuchaban nuestros abuelos, nuestros padres? Bésame mucho, Risque, Las verdes hojas del verano, canciones bellísimas. La muchacha de la Plaza de España. Sí, sí. Canciones muy bellas. Bueno, todos fuimos testigos del éxito de un artista que fue emblema en toda América Latina. Chileno, y fíjate que los chilenos no eran tan entre los boleristas tenemos una discusión, porque muchos dicen que este es el más grande bolerista, y como el bolero exactamente no es un género de Sudamérica, hay un pleito entre los cubanos y los mexicanos. Yo digo que es de Cuba, pero bueno, los pro México dicen que es de México. Y tienen ese pleito, como que tienen ciertos recelos con Lucho, pero Lucho fue grandísimo y gustó mucho. Y no, pero era un bolero, mira, con unas orquestaciones menos tropicales, con más violines, menos trompeta y esas cosas, pero claro, un ídolo completo, Lucho Gatica. Pero hay boleristas argentinos, hay sí, Roberto Llanés, boleristas venezolanos, no, Venezuela por supuesto, Felipe Pirela, muchísimos. Alfredo Sadel. Sí, y entonces Lucho Gatica se convirtió en el símbolo del bolero. Y representó generaciones de enamorados y de gentes peruanos, por ejemplo, hay boleristas peruanos también. Sí, no, es que el bolero se hizo, inclusive conquistó a España el bolero. Todos esos ídolos latinoamericanos eran muy queridos en España también. ¿Lucho Gatica cantó algún bolero dominicano? Sí, claro, de Mario de Jesús, y Adelante, bueno, y muchísimos más. Sí, claro. ¿Y Adelante de un dominicano? Sí, Mario de Jesús, de San Pedro de Macorís. Adelante quien quiera que sea. Quien quiera que sea. Que me esté tocando las puertas del alma. Lo cantó, él hizo una versión, pero la versión más popular no es... Es de Marco Antonio Muñiz. Bueno, está Marco Antonio Muñiz, está también el puertorriqueño de la guitarra. José Feliciano. No, bueno, ahora lo olvido, que es muy famoso también. Que cantó esa versión, pero el bolero por ejemplo, ¿y qué hiciste del amor que me juraste? Sí, no, pero ese de Mario de Jesús. Mario de Jesús, sí. Pero Mario fue mexicano, Mario, sí, era dominicano, es verdad, aquí, pero se fue de aquí en el año 60, en los años 60. No, mucho antes. Mucho antes. Bueno, fue. Y él era representante de una de las casas diqueras, creo que RCA Víctor, algo así, en México, y era bolerista y tenía muy respetado, muy querido. Y muy querido, sí. Pues Lucho Gatica, bueno, mi madre cuenta una anécdota que en aquellos años 50, porque nació de 28, de 50 todavía un hombre muy joven, dicen que era un tipo muy apuesto, a las mujeres era como, por ejemplo, decir ahora un Luis Miguel, uno de esos cantantes que a las mujeres le caen detrás. Entonces, hubo un señor dominicano, que no recuerdo en qué ciudad de Cibao fue, que lo confundieron porque se parecía, y un grupo de muchachas le fue encima porque Lucho venía o ya estaba aquí, iba a cantar, y le rompieron un brazo. Al pobre hombre que dice, yo no soy Lucho, no soy Lucho. Claro que yo no sé si él disfrutó porque las mujeres lo besaban y todo, pero en el tumulto le rompieron al pobre hombre un brazo que no tenía nada que ver con Lucho. Representó una época. En el caso de Lucho Gatica no fue igual que otros casos, que en República Dominicana fue donde más éxito tuvieron. No, Lucho fue universal. Porque Lucho fue universal. Lucho era reconocido y apreciado y seguido en todos los países. Pero, por ejemplo, hubo uno que al final se quedó viviendo aquí, que fue el Indio Araucano. De esa época. Pero no era tan viejo, ¿verdad? Porque el hombre comenzó primero a final de los 40. No nació en 28, Lucho. El Indio fue un poco después. Un poquito después. Sí, hay mucho que han ido aquí, como que aquí hay un encanto. Hay un se encanto, queda. Sí. Bueno, también hay que decir de Lucho que hubo otro gran ídolo en Chile, pero que no trascendió tanto a nivel internacional, tanto como Lucho, que fue Antonio Prieto. Eran muy amigos y rivales. Muchos dicen que la voz de Antonio Prieto era como más elegante, pero que tenía, como dicen los músicos, menos color, porque Lucho la variaba más, con los tonos más bajos, más agudos. Y además Lucho era como más, un tipo que le gustaba más como el ambiente de fiesta, más bohemio, tuvo muchísimas novias. Antonio Prieto era más tranquilo. Bueno. Pero todo el mundo coincide, los boleristas, en que Lucho fue mucho más popular y tuvo más éxito que Antonio Prieto. Bueno. Señores, muchas gracias por la compañía, recordando a Lucho Gatica, este bolerista que fue de generaciones que hoy pocos lo conocen,
Tú le mencionas a un joven de hoy. No, porque claro, eso ya es cosa de nuestros padres y nuestros abuelos. No, lo siguen, hacen muchachos que hacen homenaje y cantan sus cosas, pero ya pertenece a otro tiempo. Pero es un gran cantante de la hispanidad. Así es. Muchas gracias por la compañía. Hasta mañana. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las